¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, ni te contarán. Lo que otros no te muestran, ni te mostrarán. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos. Clarificamos la información en estos tiempos de confusión política sobre todo, y para que sepas dónde estás parado y qué es lo que realmente pasa en la República Argentina. Buen viernes, que ya está terminando, pero tenemos un viernes intenso, porque la política se empieza a poner intensa, porque el gobierno, acorralado por las encuestas y la realidad económica, está muy nerviosa y empiezan a tirar declaraciones, en algunos casos muy risueñas, como las de esta noche de Pichetto, que enseguidita nos vamos a detener. Los radicales que desempolvan el escudo de la Unión Cívica Radical y muchos empiezan a sumar su apoyo a Roberto Labaña. Y además, Carlos Melconian Dixit. Yo les advertí que se iba todo a la mierda. Sí, lo dijo Carlos Melconian. Enseguidita vamos a estar recuperando esa información y esos comentarios que vienen como fuego amigo desde las propias entrañas del PRO y de Cambiemos, que sigue en ebullición interna porque los radicales en Cambiemos empiezan a estar molestos por ser convidados de piedra sin ningún tipo de injerencia ya en la coalición, menos en el gobierno de Mauricio Macri. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Camarada Axel. Porque la verdad, miren, a veces duele uno detenerse en estas cuestiones, porque distraen lo que debe ser hoy, lo que yo todos los días les digo, el debate presente y futuro de la Argentina. Hay que debatir la economía, que está pésima en la Argentina y que el gobierno no quiere debatir. Hay que debatir las pymes destruidas y que el gobierno no quiere reconocer. Las economías regionales que están en su peor momento. Pero en esta desesperación electoral que tiene el gobierno, porque las encuestas lo dan perdedor a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, ha tenido que buscar en lo que venía resistiendo, combatiendo desde el 2015, que es un sector del peronismo, algún peronista, o, como vemos en esta foto, este asado de los que se dicen peronistas en Cambiemos, que estaban en el ostracismo total, que estaban en el exilio. Muchos habían anunciado su retiro de Cambiemos, como Emilio Monzó, y que de pronto resucitan con la figura de Pichetto, que, como muy bien decía anoche nuestro colega Jorge Asís, aquí les vino a copar el tercer gobierno radical. Y en esto de mostrarlo a Pichetto ya casi como un vicepresidente, ayer lo llevaron a la reunión de gabinete, de sacarlo a Pichetto y mostrarlo ante los mercados, porque produjo, según el gobierno, la euforia de los mercados, y ayer muy bien respondió Alberto Fernández, la euforia de los mercados es la tristeza de los pueblos. Pero en este afán, el gobierno de resucitar políticamente, lo pone a Pichetto ahora en la primera fila. Manda al exilio a los radicales, que en una forma vergonzosa están peleando por la futura presidencia de la Cámara de Diputados para el radical Cornejo. Fíjese qué papel lamentable, un partido centenario como la Unión Cívica Radical, estar mendigando un puestito, porque
Pidieron paso, les negaron las pasos. Pidieron la vicepresidencia, le negaron la vicepresidencia. Y ahora lo exponen a Pichetto como la figura clave, mandando al exilio a los radicales. Pero en este afán de distinguirse, en este afán de lo que el propio Pichetto dice de él mismo, que es un político disruptivo en la política argentina, bueno, acá está Pichetto, y hablando hoy de Axel Kicillof, no solamente en términos total y absolutamente anacrónicos en el siglo XXI, que parece recordar a la Guerra Fría, con términos de lo más cercano al macartismo en la política, innecesarios. Porque, a ver, tendría que ver Pichetto que ayer estuvo sentado al lado de Patricia Bullrich, que en todo caso se debería fijar, Pichetto tiene su pasado revolucionario en Montoneros. Me imagino la indignación que eso le debe producir ideológicamente a Pichetto. Y eso no es nadie censura a Patricia Bullrich, ni se le ha señalado eso como impedimento para la actividad política. Pero lo hace de esta xenofobia que tiene y que cada tanto le aparece a Pichetto, desde este anacronismo político que para algunos sectores les vendrá bien, y desde este macartismo pasado de moda en pleno siglo XXI. Así se expresaba Pichetto. Estamos en una diagonal de la historia en donde podemos volver al pasado, podemos encontrarnos con situaciones de aislamiento, una Argentina del default muy peligrosa, o podemos definitivamente dar el paso a la construcción de un capitalismo moderno, a mejorar el consumo de la gente, mejores salarios y que la Argentina crezca, genere empleo, digamos, menos subsidiados, menos gente sin trabajo, volver a recuperar el viejo concepto de Perón. Los verdaderos hombres son los que trabajan o los que buscan trabajo. Es importante hacer una reflexión. El peronismo de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo lleva a un hombre del PC como candidato. Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Así que estas son las grandes distorsiones de esta propuesta. Estoy hablando de Axel Kicillof. Estas son las grandes distorsiones que tiene Unidad Ciudadana y el peronismo que apoya esa alternativa. Bueno, a ver, volvemos sobre lo mismo. Al margen del macartismo de Pichetto, de lo anacrónico, hay que decir algo. Miente Pichetto. Miente Pichetto. Porque también aquí lo hemos venido en este programa en los últimos años clarificando, como yo le digo. Hemos mostrado la realidad en su aspecto y sacando a la luz la verdad. Porque el periodismo tiene que empezar a comprometerse, dejar el periodismo de guerra, dejar el periodismo de mentiras que en estos últimos 3 años y medio ha estado realmente sobre la Argentina y no sumarse a las campañas mentirosas o los relatos. Primero, no voy a ser yo el abogado, el defensor de Axel Kicillof, pero en plan de clarificar para que a la gente le llegue, como decimos todos los días, toda la realidad y la verdad. Nunca fue Axel Kicillof del PC. Pero se ve que Pichetto tiene, porque hay que recordar estas cuestiones, hay que permanentemente volver al archivo. Ya cuando Pichetto era ministro de Economía, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía y Pichetto, jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, ya tenían una cuestión ahí permanente. Porque ya desde ese momento, recuerdo, Pichetto lo acusaba de comunista a Axel Kicillof. Se ve que tiene algo personal o algo ideológico. Pero se equivoca, nunca Axel Kicillof militó en el PC. Recién lo recordaba con Alejandro Berkovich, que lo conoce a Axel Kicillof de haber cursado en la Facultad de Ciencias Económicas, y me decía, Berko,
Axel empezó con una agrupación que se llamaba Tontos pero no tan tontos, con algún sector por allí de alguna izquierda, pero justamente en las antípodas del PC, nunca fue del PC. Y además, mire, recién cuando estábamos iniciando, salió este comunicado del Partido Comunista a través de la red social Twitter. Estimado Miguel Pichetto, le queríamos aclarar que Kichilov, ok, no pertenece a nuestra fila, pero nos cae 10 puntos y compartimos con él el amor por los gatitos. Esta imagen acusatoria es apócrifa. Saludos cordiales. Y está muy bien ahí toda, bueno, la historia del PC. Pero el Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires lo sale a desmentir a Pichetto. ¿Qué es eso? Esa es la realidad. Nunca Axel Kichilov fue del PC. Pero en esta campaña desesperada del oficialismo, de fake news del periodismo oficialista, para algunos sectores muy conservadores de la provincia de Buenos Aires, pensará Pichetto que puede calar, pero esto también demuestra el nerviosismo del oficialismo porque están perdiendo la elección, también en la provincia de Buenos Aires, y saben que si no recuperan territorio en la provincia de Buenos Aires, tienen perdida la elección a nivel nacional. Entonces, en estos términos hay que hablar y clarificar hoy la política. Está demostrando el oficialismo que está dispuesto a todo, a relatos, a campañas mentirosas, a manchar gente, también periodistas, a seguir metiendo presos, como están anunciando algunos voceros de Comodoro Pro, a seguir metiendo presos a opositores, porque todo vale en la campaña desesperada del poder político, mediático y judicial para mantenerse en el poder. También, que esto es interesante, Federico Pollack, ex vocero de Raúl Ricardo Alfonsín, en tuit le respondió a Pichetto y a estos anacronismos de Pichetto. Como Pichetto siga abriendo la boca y exponiendo su verdadero ser, el balotage, si all together now, que... está bien, es la canción, está bien. No gana en primera vuelta, será entre Fernández y Labaña. Había otro tuitante igualmente de Pollack, fíjate, Charlie, el que te había mandado. Bueno, y Jorge Asís también, Jorge Asís recién, para responder a esto de Pichetto, la valiente y esclarecedora xenofobia de la nueva estrella de Juntos para el Cambio se complementa con el sublime macartismo frontal. ¿Qué es eso? Es puro macartismo. Pero anoche estuvo Jorge Asís, ¿no? Y habló sobre Pichetto aquí en Minuto 1. Esto decía. Pichetto va a copar el tercer gobierno radical. No es para darte un título. Sí, ¿no? Si llegan. Bueno, pero va a copar por lo menos este último tramo del tercer gobierno radical. Pichetto, con mucha habilidad, percibe la insustancialidad del macrismo y con muy poco, porque vos fíjate cuál era el discurso macrista: no hay atajos, está todo dicho, y con muy poco, prácticamente se va a hacer insustituible muy pronto, y te diría que va a copar la parada. Y lo de Pichetto, a mi criterio, es una réplica a la jugada inicial que hizo la doctora. Claro. ¿Entendés? La doctora designa a un operador, también sin gran poder territorial. Pichetto tampoco tiene territorio, tiene menos territorio que una maceta también, no tiene nada. Con algunos problemas, si vos querés, con respecto a su futuro inmediato. Exacto. En la mesa del peronismo perdonable, habiéndose lanzado incluso como candidato a presidente.
Bueno, así hablaba anoche Jorge Asís sobre Pichetto. Acá está lo que yo quería compartir de Federico Pollax, el ex vocero de Raúl Alfonsín. Pichetto dice que no está enojado, pero bufa. Le sale lo peor de adentro. Le explota el odio desde el cuore. Vive un eterno 20 de junio en Ezeiza. Hay peronistas ex-PC. Uno fue ministro de Menem y el Rogelio Frigerio original era de ahí, de Insurrexis. Salgamos a matar bolches. La verdad que es muy macartista lo de Pichetto. Es, digo yo, el oficialismo tiene que estar muy mal electoralmente para servirse de esto uno puede decir banalidades de la política, en el marco de un país que tiene una profunda recesión económica y como hoy se los dijo el propio Carlos Melconian, prácticamente ya está en default. Entonces, desde el propio oficialismo le empiezan a decir las verdades que no quiere debatir el gobierno y por eso salen con estas barbaridades, estos anacronismos, estos macartismos que realmente son insustanciales. Bueno, seguimos con la política. Sorprendió esta noche que un sector del radicalismo desempolvó el escudo del Centenario Partido allí, frente a las oficinas de Roberto Labaña, en Cerrito y Paraguay, para marcar que a partir de hoy un sector grande de los radicales díscolos, de los radicales que responden a Ricardo Alfonsín, a Freddy Storani, Juan Manuel Casella, a Jorge Sapia y a los que tienen territorialidad en la provincia de Buenos Aires, van a trabajar ya para la candidatura presidencial de Roberto Labaña. Marcaron, algunos se juntaron hoy, así en la esquina de Cerrito y Paraguay, pusieron este escudo del radicalismo frente a las oficinas de Labaña y esta mañana Miguel Ponce, convencional nacional del radicalismo, anunciaba que muchos ya comienzan a trabajar a partir de hoy con Roberto Labaña. Salimos ya explícitamente con el apoderado del sector radical que integra el comando de campaña Labaña 2019. Se suma gente de una manera, yo te diría, imparable, planteando claramente la necesidad de abandonar Cambiemos de manera institucional, de terminar con esa alianza electoral desde la perspectiva de construir una alternativa que permitiera, ¿no es cierto?, caminar, darle al pueblo una propuesta para superar la grieta. Lo que entendés, la grieta implica, obviamente, no estar con uno de los polos de la grieta, que es el PRO, que es el gobierno. Y el candidato presidencial Alberto Fernández ya comienza con actos de campaña. Ayer lo mostrábamos, estuvo con el grueso del sindicalismo argentino, encabezado en la bancaria por Sergio Palazzo, Hugo Moyano, sectores de Roberto Baradel y de la Corriente Federal. Y anoche, algo le alcanzamos a mostrar, estuvo con más de 2.000 dirigentes de las pequeñas y medianas empresas que pasan su peor momento en Parque Norte. El anfitrión fue Carlos Heller y esto decía Alberto Fernández anoche. Nos está conduciendo a un precipicio, esta es la realidad. A este ritmo de pérdida de divisas, ¿cuántos fondos, cuántas reservas en el Banco Central nos van a quedar en diciembre? 40.000 millones. Vamos a tener que pagar cerca de 20.000 millones el año que viene. ¿Nos va a prestar plata al fondo? No nos va a prestar plata al fondo. Se ha visto el fondo, con su anuencia, cómo se fugaron los dólares que nos prestó. ¿Nos va a prestar el mercado? No nos va a prestar el mercado. Estamos virtualmente en un default. Que solo la fantasía del apoyo del Fondo Monetario hace pensar que no estamos en ese estado. Yo decía
que lamentablemente Macri nos volvió a meter en el mismo laberinto en el que estábamos metidos allá por el año 2001, 2002, 2003. Y la verdad es que si alguna ventaja tengo sobre el resto, porque ese laberinto, ahí caímos con Néstor, es que estuvimos en ese laberinto y sabemos cómo salir. Alberto Fernández anoche con más de 2.000, muy concurrido Parque Norte, empresarios pymes que hoy la están pasando muy mal. Roberto Labaña también intensifica su campaña electoral, estuvo en La Matanza ayer, hoy en la ciudad de Mar del Plata, y así expresó lo siguiente. Creamos un consenso importante con Juan Manuel Urtubey. Nos mantenemos estrictamente en lo que hemos sido desde el principio cuando empezamos el año pasado, una línea del medio que trata de evitar la polarización, que trata de ofrecerle a los argentinos la posibilidad de votar algo distinto a lo que muchos me dicen, yo no quiero votar entre lo malo y lo peor o entre lo peor y lo malo. Bueno, trataremos de que efectivamente vean que hay una alternativa. Las sociedades muy divididas, muy polarizadas, son sociedades que no crecen, de manera que tenemos que evitar que se repita lo que ocurrió ya en el 2015. Y el economista Carlos Melconian, una vez más marcándole al gobierno la mala praxis de Cambiemos con la Economía. Como en varios momentos donde Melconian salió con dureza a indicarle al gobierno lo mal que iba la economía, ¿se acuerdan? Con aquella frase célebre pronunciada hace 2 años aproximadamente, esto se va todo a la mierda. Bueno, volvió sobre esos dichos Carlos Melconian y el gobierno de su amigo Mauricio Macri. ¿Por qué hago hincapié con esto? Porque el fondo va a ser un actor muy relevante para la negociación. Porque cuando nos sentemos con el fondo a negociar, aclaro que no hay otra alternativa. Si alguien puede no negociar con el fondo, lo puede hacer, va al default. Entonces va a haber que sentarse con él. Por supuesto, el fondo va a tener que ver quiénes son sus interlocutores. Ganó AMLO en México y Roloverea la deuda. Tiene 3 presidentes presos Brasil y Roloverea la deuda. No me grabes, por favor. Me acuerdo que en el IAE fue nos vamos a la mierda. Ese fue acá en el IAE, con Willy Cohen ahí en lugar de Goñi. Igual era la fórmula del ANSES y no fuimos a la mierda, claro. Bueno, sigue Melconian. Dice Melconian todo lo contrario a lo que viene negando o quiere negar el oficialismo. Y Melconian se lo plantea en la cara. Hay que renegociar la deuda porque vamos al default. Y nos fuimos a la mierda. Se lo está diciendo Melconian. Desde las entrañas. Cuando el gobierno quiere que pase desapercibido el tema económico. Mara Ruiz, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, ¿cómo está? ¿Todo? Bueno, lo está diciendo Melconian, ¿no? Lo está diciendo, si lo dice él. O sea, te ahorra todo comentario, me ahorra el análisis. Sí. No, sí, la verdad que el cronograma de vencimientos de deuda está muy, muy complicado. Digo, pero nada cambió, esto ya lo sabemos desde que Argentina entró en el fondo hace 1 año. La duda es cuándo estalla y la duda es cuánto nos va a exigir el fondo de cambios. El fondo te exige condiciones duras para pasar un programa de largo plazo y ahí es donde tenemos que confiar en tener los dirigentes que más a favor estén de defender al pueblo argentino y menos estén a favor de ceder ciertas cuestiones que hacen a los derechos básicos de los argentinos y argentinas en materia de jubilación, derechos laborales, que es lo que el fondo en el largo plazo le preocupa. Bueno, y hoy también, hoy a Mara Ruiz la estamos, porque Fernando Alonso le mandamos un fuerte abrazo, no nos acompaña, así que hoy la hemos invitado como columnista invitada a Mara Ruiz, que habitualmente viene a este programa, así que gracias Mara por acompañarnos. Alfonso Prat-Gay, el primer ministro de Economía de este gobierno, muy crítico también de lo que vino después cuando él dejó el gobierno, se refirió al ingreso de Pichetto al gobierno y decía: le veníamos reclamando apertura al gobierno, pero una fórmula presidencial no resuelve los problemas.
El error del gobierno fue político. Primero, por no acordar. Segundo, por no enamorar. Hubo instancias en que pudo haber acordado y no lo hizo. Muy duro también Alfonso Pratgay, que marca esto también la disonancia que hay dentro de Cambiemos con la incorporación de Pichetto. No sé si tenés lo de la señora Mirta Legrand también ahí preparado, que podemos decir, la jefa de campaña Macri 2015, se mostró muy enojada con el presidente, con su amigo el presidente, por la incorporación de Pichetto a la fórmula. Esto decía la señora Mirta Legrand también, fíjese. Porque si mucha gente hemos votado, como en mi caso a Macri, es para que no vuelva el peronismo y la violencia y todo lo que hemos vivido ya. Yo soy una mujer grande, he vivido todos los gobiernos. Y poner a un peronista ahora realmente es muy extraño. ¿Yo hubiera puesto a una mujer? ¿O lo hubiera puesto a Sanz? Sí. La gente aplaude su respuesta, parece. O lo hubiera puesto a la ministra Stanley. Ajá. Hubiera puesto una mujer. Las mujeres nos gusta votar mujeres también. Ahora no sé cómo le va a ir. Enojada la señora de los almuerzos, enojada con el presidente Mauricio Macri porque puso a Pichetto en la vicepresidencia. Esto indudablemente que marca también, porque Mirta Legrand ha sido una gran militante del macrismo, del gobierno, lo sigue siendo, ahora se está empezando a dar cuenta de la realidad dura que vive la Argentina bajo este gobierno, se trata de distanciar, pero como muchos demuestra su enojo con esta contradicción grande que habrá que ver cómo explica el propio gobierno, que, como decía anteriormente, desesperado, porque las encuestas le marcan mal, atina a todo. Inflación en la ciudad, 3,1 ayer a nivel nacional, se conoció hoy el dato de la inflación en la ciudad de Buenos Aires. 3,1 también dio, acumulado 19,4 en la ciudad, 12 meses, 54,7. Mara, es increíble, pero el gobierno celebra 3,1% de inflación. Yo quiero recordarles que en 2016 Sturzenegger, que era en ese momento el presidente del Banco Central, nos prometía que para septiembre de 2016 íbamos a tener 1,5 de inflación mensual. Pasaron 3 años, 4 casi, estamos en el doble y se celebra. Pero estamos hablando de una inflación de 55,7% creo que a nivel nacional, y en alimentos y bebidas, que es lo más sensible porque es donde gastan su ingreso las personas que menos tienen, estamos hablando de números arriba del 60%. Entonces, la verdad es que 64% en alimentos. No hay nada que celebrar, no hay una desaceleración fuerte. A ver, si el dólar de un día para el otro se va de 20 a 40, los primeros meses tenés un ajuste rápido. Entonces, es obvio que la inflación, si el dólar se calma un poquito, va a ser un poco menor. Ahora, no estamos volviendo a los niveles que teníamos antes de que asumiera Macri o antes de la última corrida cambiaria. Digo, el promedio de Cristina Fernández en los últimos 12 meses de su gobierno fue, de acuerdo al IPC de la Ciudad de Buenos Aires, 1,8. Y acá estamos celebrando que 4 años después estamos en 3. O sea, nos han dejado en un piso de inflación más elevado. Eso de que resolvieron los problemas, no se ha resuelto nada. Por el contrario, los precios cada vez se ajustan más rápido, pese a que la gente no puede consumir. Fíjate qué paradoja, porque el problema era que había mucho dinero en la economía, porque el Banco Central emitía, entonces la gente consumía mucho y los empresarios vivos aumentaban los precios. Bueno, no se emitió más, la gente no tiene un mango y la inflación no cede. Bueno, les voy contando que enseguida vamos a estar con el diputado nacional Leopoldo Moró, que ya está aquí. Tenemos muchos temas. Enseguida vamos a hablar con Leopoldo también de esta incorporación de Pichetto, de lo que ha dicho hoy sobre Axel Kicillof. Y vamos a hablar y vamos a volver con un tema que nos ocupa todos los días, que es la causa del D'Alessio Gay, que el gobierno, vía Pichetto, también quiere condenar al olvido. Antes de ir con eso y con Irina, que enseguida también estamos con ella, venimos marcando aquí, incluso Pedro Brigger hizo un excelente análisis hace poco y estudio del precio de la leche a nivel mundial. Y a nivel mundial el precio de la leche estaba mucho más barato que en la Argentina. Pero fíjese esto que hace tiempo que venimos marcando, aquí en Minuto 1, hoy fue sacado
incluso una nota a doble página por el diario Clarín. 100% aumentó en un año el precio de la leche. 95,4, bueno, 100% lo decía hoy Clarín. El consumo de leche está en su nivel más bajo en los últimos 16 años. Esto es un dato que nos debe como país poner realmente, es una vergüenza. Mire, las ventas desde marzo consumo, todo caído. Estamos hablando de productos esenciales para los chicos, para la niñez, para estar bien nutridos. Esto significa que más chicos en la Argentina consumen estos productos esenciales para su alimentación. Muchos se reían acá cuando hace más de 2 años el licenciado Daniel Arroyo venía marcando como dato preocupante que el consumo de leche caía en la provincia de Buenos Aires. Porque no toman leche, porque las madres no tienen guita para comprar 1 litro de leche en la Argentina de hoy. Esto le debería dar vergüenza al gobierno. El consumo de leche en el país de las vacas cayó en la caída más abrupta en los últimos 16 años. Y después celebran porque los mercados están eufóricos, porque el dólar, porque la timba financiera, y no se dan cuenta que están malnutriendo a toda una generación. Esto es lo que hay que debatir en la Argentina de hoy, señores. Presente y futuro tremendo, lamentable, con estos datos. Bueno, Irina, buenas noches. Muy ¿Cómo buenas estás? noches, Gato. Muy bien. Bueno, esta semana estuvo declarando nuevamente en la causa del D'Alessio Gay el ex espía Barreiro, ¿no? Rolo Barreiro, así se lo conoce, estuvo declarando otra vez en la causa, pero esta vez declaró en indagatoria, porque quizás recuerden que Rolo Barreiro es una de las personas que intentó ser arrepentido, intentó tener un acuerdo de arrepentimiento en esta causa y no lo consiguió. Uno de los puntos más sorprendentes de su declaración, ¿sabés con quién tiene que ver? Tiene que ver con un exfuncionario, Claudio Uberti, ex titular del órgano de concesiones viales, que fue precisamente uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. Rolo Barreiro se refirió a él en un momento porque dijo: yo estoy preso y acá hay 2 fiscales que están libres, lo más tranquilos, uno está procesado, está bien, se refería a Juan Bidone, y el otro todavía ni siquiera se presentó a declarar, refiriéndose a Carlos Stornelli. Sobre Carlos Stornelli quiero decir algo, dijo Barreiro. Y ahí fue cuando se refirió a que había 2 personas allegadas a él que le habían dicho que Claudio Uberti había declarado bajo presión del fiscal Carlos Stornelli, que en 2 oportunidades le contaron esta historia, que había declarado bajo presión y que lo que le pedían que contara era que traían dinero de Venezuela en aviones, dinero de PDVSA. 25 Acá, millones de dólares. Me permitíamos leer la textual. Lo que tenemos ahí es la declaración, la primera declaración como arrepentido, como cuando intentaba ser arrepentido Rolo Barreiro, pero después repitió casi exactamente lo mismo. Con respecto al señor Stornelli y al juzgado de Bonadío, quiero brindar información que me dijo gente conocida sobre la situación de Claudio Uberti. A mí, 2 personas me contaron cómo Uberti fue presionado para declarar que se subían bolsos a un avión supuestamente con dinero. Es decir, a Uberti le daban el libreto para que lo que tenía que decir como arrepentido. A él le dijeron que declare únicamente que se subían bolsos sin decir que había dinero y que lo subía el piloto. De ese modo, aquel, Uberti, quedaría libre. A Uberti no lo conozco. A mí me lo dijeron 2 personas conocidas mías y a quienes Uberti se los contó. Si yo voy a decir la verdad, quiero que todos la digan. Esto, a ver, lo que demuestra y lo que sigue demostrando es cómo les daban un libreto para que se arrepientan, para que nombren la palabra mágica, bóvedas, dinero, bolsos o CFK, que muchos no la nombraban. Pero el armado de causa cada vez queda más expuesto y cómo... Lo nombra Stornelli, lo nombra Bonadío nuevamente,
cómo armaban estas causas, ¿no? ¿Querés saber lo que dijo Uberti? Porque acá la clave es si Uberti dijo lo que le pedían que dijera, ¿no? Si efectivamente se traían los bolsos de Venezuela. Creo que tenemos también una parte de la declaración de Uberti. ¿La tenés, Charlie? No está. Bueno, no importa. Lo que dijo Uberti concretamente es que lo mandaron a reunirse con el ministro de Energía de Venezuela, que después de esa reunión que acordaron que le iban a mandar algo, que supuestamente era dinero, que Kirchner le mandaba a pedir, Néstor Kirchner le mandaba a pedir dinero. Lo que habían acordado era a raíz de una compra de bonos de 500 millones que hacía Venezuela. Venezuela podía hacer un buen negocio porque los cambiaba en el mercado oficial por dólares y luego los volvía a cambiar en el mercado paralelo. Finalmente Uberti dice que llega un vuelo de PDVSA a la Argentina, que él lo recibe, que le mandan una parte del dinero supuestamente, pero que él nunca vio el contenido de las 3 valijas que le entregaron y que tuvo que llevar al departamento de Recoleta de la familia Kirchner. O sea, dijo lo que le habían pedido. Totalmente. Exactamente. Y después salió libertad. Claro, bueno, una vez más. También hoy hay que decir, Irina, que quedó bajo el régimen de libertad domiciliaria. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario el empresario Gerardo Ferreira. Sí, Gerardo Ferreira consiguió este beneficio de la Cámara Federal finalmente por razones humanitarias. La Cámara Federal le terminó reconociendo que por las razones de salud que alegaba podía estar detenido en su domicilio. Recordemos que Gerardo Ferreira es el único empresario que no se arrepintió y el único que seguía detenido. El único preso. El único preso, que no aceptó, por no arrepentirse. Y por no aceptar el libreto, ¿no?, que les propusieron. Exactamente. Así que ahora le dieron el beneficio de, por lo menos, de estar en su casa con una tobillera electrónica. Bien, ya estamos con Leopoldo Moló, que tenemos mucho a hablar. Antes, Pedro Briguer. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Día de huelgas. Huelga en Brasil, muy importante, lo veníamos anunciando, en contra de la reforma jubilatoria, Brasil paralizada, y además tomemos en cuenta que fue la primera huelga general en contra del gobierno de Jair Bolsonaro, que asumió el 1 de enero. Eje central la reforma jubilatoria, pero por el otro lado también contra los recortes en la educación que está llevando adelante el presidente Bolsonaro. Vemos imágenes de gente en las calles en Río de Janeiro, en San Pablo, en Recife, en más de 300 ciudades. Hubo manifestaciones en una semana donde Brasil está prácticamente sin rumbo político por las revelaciones de los diálogos entre el juez Moro, en su momento ministro de Justicia hoy, y los procuradores, con el claro objetivo de mantener preso a Lula da Silva, evitar que fuera candidato y evitar que apoyara a Fernando Haddad cuando lo sucedió en la candidatura a la presidencia. Sabemos también que esta semana Bolsonaro le manifestó su apoyo al ministro de Justicia Sergio Moro, que el ejército también está detrás de Jair Bolsonaro, y es más, con expresiones incluso más extremas en contra de Lula da Silva. Está claro que hay sectores del ejército que de ninguna manera están dispuestos a aceptar la liberación de Lula da Silva. En Brasil, huelga se dice greve. Greve viene del francés. En los países donde se habla francés también se dice greve cuando hay una huelga. Y en Suiza, aquellas personas que hablan francés también dicen greve o strike en alemán. De todas maneras, en Suiza hoy una huelga gigantesca y muy particular. Se asombrarán que estamos hablando de Suiza. Huelga de mujeres. Huelga de mujeres. Les recuerdo que en Suiza las mujeres pudieron acceder al voto recién en 1971. Y Francia, que tanto habla de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y tanto hablamos de la Revolución Francesa, le concedió a las mujeres el voto en 1944. Votaron por primera vez en 1945. Miren qué larga es la historia de la lucha de las mujeres, que en 1789 a mujeres que pedían la igualdad las pasaron por la guillotina. Huelga muy importante en muchísimas ciudades en Suiza, porque los salarios no están al mismo nivel que el salario de los hombres, mucho menos la representación parlamentaria o a nivel ejecutivo. En el gobierno hay 57% de hombres, 43% de mujeres. En las ciudades, en los ejecutivos, 73% de hombres contra 27% de mujeres. Por más que esté establecido en la ley, si el Estado no interviene de manera
muy fuerte, o en realidad, si las mujeres no salen a protestar, no consiguen sus derechos. Gracias, Pedro, buen fin de semana, hasta el lunes. Gracias igualmente. Leopoldo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Bien. Bien. Primero, ¿cómo analizás la llegada de Pichetto al gobierno? Y, bueno, lo que dijo hoy, ¿no? Que le saltó este tema de ligarlo a Axel con el comunismo, ¿no? Bueno, vamos a separar las dos cuestiones. Yo creo que la llegada de Pichetto al gobierno, a la fórmula, es una jugada de corto plazo que tiene que ver con la precariedad que tiene el sistema financiero argentino y que tiene la economía en general. Creo que lo que quiso hacer Macri es efectivamente intentar que se calmaran los mercados. Independientemente de que cuando se calman los mercados, como dijo Alberto Fernández, se le hace más difícil la vida a la gente, pero la jugada fue esa. Es una fórmula imaginada fundamentalmente en Wall Street y en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pichetto estuvo en abril allí, volvió ya casi como candidato, te diría, y además maravillado de lo que él califica una democracia liberal y capitalista y republicana, que no tiene nada que ver con la Argentina, porque en la Argentina precisamente lo que hay es un colapso del capitalismo, no hay capitalismo exitoso en nuestro país. Si fuera exitoso no estarían cerrando comercios de a decenas por día, no estarían bajando las persianas de las fábricas, la gente no estaría perdiendo ingresos, no solamente los trabajadores, los jubilados, los profesionales. Es un capitalismo en crisis el de la Argentina. Y desde el punto de vista de la República, cuando él dice esto enfrenta a la República con el autoritarismo, no sé a qué se refiere, porque la vulneración que hay en la Argentina del Estado de Derecho, la pulverización de la República no tiene precedentes, no solo del 83 en adelante, sino en ninguna etapa democrática. Pero además esto, ¿no? Que es lo que decís es interesante, Leopoldo, porque esto que se había dicho antes de ser electo como compañero de fórmula, ¿no? Un proyecto democrático como el de Macri o antidemocrático. No, es exactamente al revés. Macri no expresa la democracia, mucho menos la república. En un país donde, bueno, hay una red de espionaje estatal como la que se ha descubierto, donde se fabrican causas, se implantan testigos truchos, se coaccionan personas para que se arrepientan, tenés un fiscal en rebeldía, escondiéndose por los pasillos de Comodoro Pi. Las causas del presidente son ocultadas como la del Correo, con un presidente que hizo una persecución y que está haciendo una persecución política contra el juez Ramos Padilla, precisamente tratando de coaccionarlo con el Consejo de la Magistratura, llevándolo a juicio político. Hoy, dejándolo de lado, a pesar de que salió primero en una terna para el Juzgado Federal y pasando al que estaba en el lugar 22 al lugar primero. En un país donde ocurren todas estas cosas, lo menos que hay es república. Y donde hay una catástrofe económica con menos inversión pública y privada, con caída de los ingresos, etcétera, el capitalismo no está funcionando. Así que todo lo que dice Pichetto no tiene nada que ver con la realidad. Es el libreto que él trajo de Estados Unidos. En cuanto a lo que dijo de Kicillof, yo te voy a decir algo. Mira, yo en la vida política, en general, respeto al adversario, ¿no? Sí. He pasado muchos años en el Parlamento, o pasé muchos años por el Parlamento, y aún con aquellos que tengo enormes diferencias políticas, uno le gana un respeto, ¿no? Y mira, a mí me pasó con el senador Pichetto, también he estado con él en el Parlamento mucho tiempo. Lo de hoy de trabajo, esta es la realidad, que él no puede ocultar con una expresión macartista y persecutoria de esta naturaleza. Yo tengo la preocupación, y lo dije antes, de que esta va a ser la campaña más sucia que seguramente ha registrado la historia argentina. ¿Por qué? Porque estamos en manos no de un grupo político que ha fracasado, estamos en manos de un grupo mafioso.
que no tiene códigos, no tiene reglas de juego de ninguna naturaleza. Estamos en manos de una mafia que se comporta en la justicia como mafia, en los medios dominantes de comunicación como mafia, en la economía como mafia, porque si vos analizás todos los negocios que ha hecho el Estado, todos los ha hecho con el Grupo Macri. Nosotros venimos ahora de denunciar con Tailade un negociado gigantesco de los peajes, pero gigantesco. Estamos hablando de 500 millones de dólares que se le regaló a la empresa Ausol, donde también participaba el Grupo Macri. Vos si seguís todos los negocios del Estado, el Paseo del Bajo, siempre terminás en una empresa de Macri. Bueno, se le regalaron 500 millones de dólares, se autorregalaron 500 millones de dólares. Bueno, estamos en manos de un grupo mafioso y los mafiosos no tienen ningún límite. Entonces, por eso esta campaña va a ser sucia. Lo dijo Durán Barba en un reportaje hace 20 o 30 días en Brasil. El presidente ha decepcionado mucho, pero el miedo es más fuerte que la decepción. ¿Qué te está diciendo? Claro. Vamos a instalar una campaña del miedo. Y hoy la empezó Pichetto con este cuentito de los comunistas que están escondidos, toda una pavada, pero que es peligrosa porque nos retrotrae al pasado. Sí, y en el pasado está lo peor. Ya pasamos ese pasado, que es el peor. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que se está enfrentando aquí es ese pasado y el futuro. En realidad, el presente y el futuro. Acá se decía recién, por ejemplo, en relación a la deuda, que va a haber un grave problema en los próximos 4 años. El gobierno que viene con un mandato de 4 años. Yo ahora no recuerdo con exactitud, tal vez ella me pueda ayudar, pero en los próximos 4 años, del 2020 en adelante, los vencimientos de capital e intereses son cercanos a 160.000 millones de dólares aproximadamente, en los próximos 4 años, 2020 al 2024. Y tenemos por lo menos 33 el año que viene, más lo que se renueve este año, o sea, 50 ya en un año. Hay que devolverle 47.500 al fondo en total, que eso está concentrado casi todo en 2022 y 2023, así que sí, ya más o menos estamos... Bueno, muy bien. Eso es una cosa espantosa para la Argentina. ¿Y cómo resolvería el problema Macri si fuera reelecto? Bueno, recortando mucho más los ingresos de los argentinos, bajando más las jubilaciones sin pensiones, bajando más los salarios, reduciendo la inversión pública en salud, reduciendo la inversión pública en educación, mucho más de lo que haya hecho. Ya lo dijo, va a poner primera y va a avanzar en las reformas. Por supuesto. Que no hizo. Entonces, hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque los argentinos no podemos perder el futuro como sociedad. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de reconstruir todo el daño que produjo el macrismo, en todos los órdenes, en el orden económico, en el orden institucional, en el orden social. Por eso yo creo que el Frente de Todos es la herramienta para resolver este problema. Por una sencilla y elemental razón, porque todos estos temas, incluido el de la deuda externa, lo vamos a tratar, pero siempre pensando en la felicidad del pueblo argentino, en la necesidad de un pueblo con bienestar, con inclusión, etcétera. Tenemos enemigos en frentes muy poderosos. Total. Los fondos de inversión, el Grupo Clarín, un sector del Poder Judicial que opera ya de manera desembosada en favor de estos intereses, pero me parece que tenemos a favor un pueblo al que se le ha caído la venda de los ojos y que tiene muy en claro todas estas cuestiones y al que no van a engañar con estos jueguitos de amenazas, de estigmatización. De hecho, todos los partidos políticos algún error a lo largo de su historia han cometido, o más de un error. Pero también puede corregirlo. Lo que no puede hacer un partido político es vivir en el error permanente porque desaparece. Y esto es lo que está ocurriendo con la Unión Cívica Radical, lamentablemente, porque es una tradición política importante en nuestra patria. Vos fijate, para que tengamos un dato contundente de cómo está desapareciendo. Es la primera vez en la historia, desde el nacimiento del radicalismo, estamos hablando de 130 años de historia, es la primera vez que no tiene un representante en la fórmula presidencial.
o que no compite por una fórmula presidencial. Es más, por ejemplo, cuando es electo Perón, el radicalismo estaba representado en 2 fórmulas presidenciales, en la Unión Democrática, y el vicepresidente de Perón, Quijano, era un dirigente radical de Corrientes. Alguien dirá, no, pero te equivocás, Leopoldo, porque en la elección de Macri no tuvo candidato. Sí, tuvo un candidato que participó en las PASO, que es Sanz. Claro. Más allá de que yo tengo enormes diferencias. Es la primera vez que el radicalismo no participa de una fórmula presidencial. Bueno, eso te está indicando cuál es el grado de situación en la que está hoy el partido. A mí me alegra que haya radicales que deciden acompañar a Lavagna. ¿Por qué? Bueno, porque al menos se han ido de Cambiemos. También hay muchos radicales que han decidido acompañar la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, porque en última instancia lo que está pasando aquí es que hay un rediseño del sistema político de la Argentina. En la Argentina no existe más el bipartidismo hace tiempo, existe el bifrentismo, donde se juntan los que piensan parecido. Entonces, obviamente, los que son de derecha en el radicalismo se juntan con la fórmula Macri-Pichetto. Y del otro lado hay radicales que creen todavía en la avenida del medio, que acompañan la fórmula de Lavagna. Y hay muchos otros que también hoy, desprejuiciados de esto, de que hay peronistas en todos lados, dicen, ¿y por qué no vamos a acompañar la fórmula donde está Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? Claro, totalmente. Y esto es lo que está ocurriendo. Y está quedando claramente lo que en algún momento planteaba Néstor Kirchner, un partido de derecha y un partido de centro-izquierda. Obviamente. Porque digo, los 2 proyectos de país están muy claros ahora. O sea, nadie se puede equivocar. No, hay 2 veredas. La vereda de un proyecto autoritario, excluyente, desapegado de la integración regional, etcétera, como es el de Macri, y la vereda de un proyecto nacional, popular, democrático, donde se nuclea mucha gente. Algunos se definen de centroizquierda, pero no es solo de centroizquierda. Hay muchos radicales, como es nuestro caso, y muchos otros que en estos días están llegando a esta vereda. Hay muchos peronistas, mayoritariamente, pero también hay muchos argentinos que no pertenecen a ningún partido político, ni van a pertenecer en el futuro probablemente, pero que se sienten interpretados por este colectivo político. ¿Y vos creés que la llegada de Pichetto y con esa silla que él ocupa, dijo que no va a renunciar, es para garantizar impunidad y para atacar a Ramos Padilla y la causa del D'Alessio Gay? Mira, se ha desatado una persecución contra Ramos Padilla que está a la vista, recién lo decíamos, el presidente pidiéndole juicio político, sacándolo de la terna para ser juez, el Consejo de la Magistratura que de repente empezó a activar el juicio político. Stornelli tiene muchos amigos y amigas en el Consejo de la Magistratura. Bueno, la investida contra Alejandro Slocker. Bueno, el martes que viene lo llevan para apretarlo, digamos a los televidentes, que es miembro de la Cámara de Casación, que entre otras cosas está a punto de resolver si sigue Ramos Padilla o no con la causa. Entonces, ¿qué hacen? Lo citan a él, a Slocker, para apretarlo en el martes que viene en el Consejo de la Magistratura. Es toda una cosa repugnante. Por eso digo, hablar de república es una tomadura de pelo y cinismo. Efectivamente, yo creo que lo quieren arrinconar a Ramos Padilla porque, bueno, está llevando adelante una causa que demuestra toda la podredumbre que tiene el poder en la Argentina, ¿no? Vamos a ver, hay que mirar muy de cerca lo que hace Pichetto. Lo cierto es que no podría seguir en esa banca en el Consejo de la Magistratura. Bueno, dicen que el martes el bloque de senadores lo va a sacar. Es que es muy clara la Constitución y la ley del Consejo de la Magistratura, en ese sentido no da lugar a dudas. No es la persona la dueña de ese lugar, es la institución, en este caso un partido político que designó a través del bloque de senadores a una persona. Y lo mismo ocurre con su presencia en la Comisión de Inteligencia de la Cámara. Él integra junto con nosotros esa comisión. En ese sentido, allí la decisión la tiene el bloque. El bloque tiene que decir si continúa o no ocupando ese lugar. Vos recordarás infinidad de casos que se han reemplazado diputadas o diputados en las comisiones. Incluso a veces 24 horas antes que se reuniera la comisión, porque el diputado iba a votar de otra manera. Así que bueno, hay que estar pendiente de lo que resuelva el bloque de senadores la semana que viene, al que pertenecía Pichetto. Leopoldo, gracias como siempre. No, al contrario. Muy amable. Mara, ¿crees, como sueña el gobierno, de que hay recuperación antes de octubre económica o no hay posibilidades? No, creo que el escenario positivo es que no sigamos cayendo, que este pozo en el que estamos nos quedemos ahí al fondo. La verdad que no hay muchos, lo que los economistas llamamos drivers, no hay nada que
que impulse la actividad. La industria sigue cayendo, el poder adquisitivo no se recupera y eso que se han empezado a cerrar paritarias. Las tarifas siguen subiendo, ahora en junio vamos a notar el aumento respecto al año pasado del gas en invierno y el gobierno le hizo un descuento que se va a pagar más adelante, pero igual tenemos aumentos de entre 30, 60, 80% respecto al año pasado, aún con ese descuento. Entonces, la verdad es que la construcción obra pública, las perspectivas de los empresarios que trabajan en obra pública es que aún en un año electoral no va a crecer. O sea, esto no pasa nunca. Digo, un año electoral respecto del año pasado, uno dice, bueno, la obra pública se activa, los qué sé yo, quieren mostrar nada. Las perspectivas son muy malas en todos los sectores. La cosecha que se suponía que iba a ser mejor, porque el año pasado hubo mucha sequía, primero que tiene un límite a cuánto impulsa, porque bueno, el campo es un sector que derrama, pero no tanto como lo hace quizás la industria de los servicios. Pero además los precios de la soja cayeron, ahora repuntaron un poquito, pero no está impulsando como se esperaba, el sector de alimentos sigue cayendo, la verdad que está muy difícil. Y te quiero hacer una última reflexión, si me permitís, sí. Porque como hilando un poco todo lo que escuchamos hoy, digo, empezó Pedro hablando de la huelga en Brasil, sí. Después hablamos de estas causas medio armadas. Quizás hay gente que no tiene simpatía por los funcionarios del gobierno anterior y está bien, pero cuando las causas son armadas siempre hay algún tipo de intencionalidad ulterior. Digo, que Dilma haya caído le permitió a Temer asumir y hacer una reforma laboral que de repente en vez de tener 1 hora de almuerzo tenés media, de repente tu empleador te puede obligar a trabajar 12 horas y sin descanso, manteniendo ciertos límites. Se permitió las terciarizaciones, después asume Bolsonaro y viene por la reforma jubilatoria en Brasil, gracias a que Lula no se pudo presentar. Digo, hoy hablábamos de que el fondo nos va a pedir reforma jubilatoria, reforma laboral. Hay que tener mucho cuidado de qué es lo que estos procesos judiciales terminan permitiendo en materia de a quién elegimos para defender después nuestros derechos. Totalmente. Porque se viene una batalla difícil. Gracias, Mara. Gracias por acompañarnos esta noche. Hacemos la primera pausa. Enseguidita se viene otro super domingo electoral con pésimos pronósticos para el gobierno en las provincias. Enseguidita te lo contamos. Seguimos con el debate político y económico de este día. Ya volvemos en minuto 1.